Ahí voy. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre lo que vamos a ver en Juan capítulo 20. Le damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Y ya terminamos con Juan 19, donde vimos el Salvador levantado por medio de su rechazo, su crucifixión, donde Él fue levantado en la cruz para que todos podían verle y reconocer su necesidad de su sacrificio ahí, donde Él había muerto. Y también la verdad de que Jesús fue sepultado. Y vimos toda la gloria que Dios recibió durante todo lo que pasó en Juan 19. Y eso se consume o es cumplido en Juan 20, a donde vamos a ver que el Señor resucitó de entre los muertos. Okay. Entonces, por eso, hermanos, que antes de que comenzamos con exponiendo Juan 20, yo quiero hacer un mensaje introduciendo la resurrección para que podamos reconocer la importancia de esa resurrección y también ver los ataques que el enemigo por medio de los hombres se da contra Jesucristo y el crucificado y resucitado. Okay. Para que sepas, hermanos, hay una razón por que los evangelios se llaman evangelios y no son solamente biografías. Porque si leíste una biografía en su vida, vas a dar cuenta que esa biografía termina con el fin de la vida de esa persona y a veces con su muerte, hablando sobre como los sentimientos de la familia de esa persona y cosas así. Pero los evangelios son diferentes porque son buenas nuevas. Son evangelios porque muestran el Señor venciendo contra la muerte por medio de su resurrección. Entonces son muy diferentes a todas esas biografías. Okay. Los evangelios muestran claramente que el Hijo de Dios es el conquistador y vencedor contra la muerte. ¿Sí? Y como ya vimos durante nuestros estudios en el Evangelio de Juan, vimos a Jesucristo siendo el Hijo de Dios, resucitando a otras personas. Él comenzó con esa joven en Marcos 5 y versículo 41, donde él dijo, Talitha Cumai. ¿Sí, resucitando a ella, que era joven, y ella se paró. Y después él resucitó a un mozo, a un mancebo, en Lucas 7 y versículo 14, y ese mancebo se sentó. Y en Juan 11 vimos que él resucitó a Lázaro, uno de sus discípulos, un adulto. Y sabemos que había mucha tipología buena y enseñanzas para nosotros, los cristianos en estos días, dando cuenta que Dios puede dar el renacimiento a cualquier persona, si es un joven o un adulto. Y él reconoce que puede ser que si conoces a Cristo cuando eres joven, puedes levantar y caminar con él más fácil que si eres un adulto. Tiene que sacar todos esos vantajes, toda esa ropa sucia de su vida, ayudándote a crecer en la fe hasta que puede ser útil. Pero Dios es dispuesto a levantar cada cual con solamente Él hablando. ¿Sí, verdad? Pero en Juan 20 vamos a ver la cuarta persona que Dios resucitó. Y esa persona es Jesús, el mismo que estaba resucitando a los otros. Y quiero mostrarles que hay una diferencia entre la resurrección del Señor Jesucristo y esas otras resurrecciones que vimos en los evangelios. Vamos a Revelación 1. Revelación 1. Y versículo 18 la Biblia dice, esto es Jesús hablando y él dice, y el que vivo y he sido muerto, y he aquí, vivo por siglos de siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte, dice Jesús. Vea que Él vive, Él va a vivir por siglos y siglos. Él no va a morir otra vez. ¿Sí,
con esa joven y el hijo de esa viuda de Naín y también con Lázaro, ellos murieron físicamente otra vez. Pero cuando Jesucristo fue resucitado de los muertos, Él no va a morir otra vez físicamente. Él va a vivir para siempre jamás, por siglos y siglos. Amén. Sí, ¿verdad? Entonces, no solamente la resurrección de Jesucristo es la cuarta resurrección que puedes ver en los evangelios, sino también es algo único, es especial. Es importante reconocer eso. Okay. Entonces, por eso, hermanos, que quiero mostrar la importancia de la resurrección y hablar sobre estas cosas. Okay. Entonces, hermanos, número 1. La resurrección declara que Jesús es el Hijo de Dios con H mayúscula. Vamos a Romanos 1. Romanos 1, por favor. Esto va a ser un buen resumen de las cosas básicas de la fe también, gloria a Dios. Romanos 1 y versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Okay. Versículo 3. De su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, el cual fue hecho la simiente de David según la carne, y fue declarado ser el Hijo de Dios con poder. Y el poder es en la resurrección, ¿no? Según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. ¿Sí va? Entonces el poder era la resurrección, pero fue según ese espíritu de santidad y según las santas escrituras, que eso es lo que dice el versículo 2, que él había antes prometido por sus profetas en las santas escrituras. Y puedes probar que Jesús es el Hijo de Dios por medio del Espíritu Santo, ese espíritu de santidad mostrando las profecías en las santas escrituras sobre Jesús. ¿Sí, verdad? Es una resurrección que es diferente a los restos. Y es importante saber esa diferencia y reconocer que solamente puedes encontrarlo por medio del Espíritu de Dios mostrándote en la Santa Biblia. ¿Sí, verdad? Pedro llamó esta resurrección de Jesús en 1 de Pedro 1 y versículo 3, la resurrección de entre los muertos. ¿Sí, verdad? Porque Jesús, cuando Él resucitó de los muertos físicamente, Él va a vivir para siempre jamás. Él no va a morir otra vez como Lázaro y esa joven y el mancebo. ¿Sí, verdad? De entre los muertos, Jesús no es contado como alguien que es parte del grupo que se llama los muertos. Él ya es vivo para siempre, jamás Él vive. ¿Sí, verdad? Y es por eso Él es el primogénito de todos nosotros. ¿Sí, ve? Por eso Él es el Hijo de Dios. Porque Él vive, volveré mañana, ¿cierto? Cantamos eso porque Jesús resucitó de entre los muertos. Él no es alguien que es muerto ya, Él es el Dios viviente manifestado en la carne, el Hijo de Dios. Pero no solamente eso, pero también la resurrección declara que Jesús nos justifica. ¿Sí, verdad? Su fe, su creencia, su salvación, su renacimiento, todo es basado y manifestado como verdad, ¿sí, ve? Por medio de la resurrección del Señor Jesús. Vamos a Romanos 4. Romanos 4. Y versículo 24 dice, sino también por nosotros, a quienes será así contado, a los que creemos en Él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. ¿Sí, ve? Jesucristo fue justificado por medio del Espíritu Santo. Y cuando crees en Cristo, y especialmente su muerte en la cruz para sus pecados, que fue sepultado 3 días, y resucitó a los muertos, es por eso que eres justificado.
Si Jesús no resucitó de los muertos, no tienes la justificación, no tienes la vida eterna ni la vida sempiterna cristiano, pero gloria a Dios, es algo cierto. Como dice en Romanos 3 y versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Si ves, gratuito. No puedes hacer obras, no puedes ganarlo. Es algo gratis, un regalo que Dios quiere dar a todos. Entonces deja de confiar en sus obras, amigo o amiga. Si crees que Dios va a aceptarte por todo su tiempo que diste ahí en la iglesia católica orando a ídolos y cosas así, ¿sabes qué? No. Y Él no va a dar nada a mí por mi tiempo trabajando con muchos tampoco. Él quiere darte esto como un don gratuito, pues reconociendo que necesitas a su Hijo. Justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Jesucristo, 26, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él, eso es Dios, sea justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Sí, ve? Y la razón por que Dios es justo y Él puede justificar a los que creen en Jesús es porque Jesús resucitó a los muertos para darnos esa justificación. Gloria a Dios. Pero también la resurrección declara que Jesús nos santifica también. Vamos a Romanos 8. Romanos 8 y versículo 34, la Biblia dice: ¿quién es el que los condena? Cristo es el que murió, antes el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también demanda por nosotros. Y vea que Pablo testifica que Cristo es resucitó y ahora está en la diestra de la majestad, la diestra de Dios, es en el trono. Él es físicamente en el tercer cielo ahí. La resurrección de entre los muertos, Él vive para siempre, jamás. Y es por eso que nadie puede condenar a nosotros, porque tienen que condenar a Jesús y eso es imposible. Él ya está ahí en el cielo. Él ya es perfeccionado. Mostraba que Él es el santo con ese mayúscula, ¿sí ve? Y gloria a Dios que ese mismo Jesús que resucitó, Él hace demandas para nosotros. ¿Qué tipos de demandas? ¿Qué tipos de oraciones? Versículo 27, mismo capítulo, dice: mas el que escudriña los corazones, ya sabes que eso es Jesús, según el contexto, sabe cuál es el deseo del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y Jesús está intercediendo para nosotros con Dios el Padre ahí en el tercer cielo. Entonces, cuando Él resucitó de los muertos, mostró que Él es el Salvador por justificándonos, pero también Él es el sumo sacerdote de nosotros, porque Él intercede como sumo sacerdote, orando para que podamos vivir para Él aquí en la tierra según la voluntad de Dios. Gracias, Jesús. ¿verdad? Pero no solamente eso, pero la resurrección declara que Jesús nos glorifica también. Todo es por medio de esa resurrección. ¿Ahora estás dando cuenta de la importancia de la resurrección? Sí, ¿verdad? Vamos a Filipenses. Filipenses 3. Y Pablo dice aquí, versículo 20. Mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Vea que Él está en los cielos, Él ya está ahí, físicamente ahí. Él resucitó de entre los muertos. El cual transformará, nota que Jesús hace esto, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, este cuerpo que tengo en este momento, ¿sí, ve? Para que sea hecho semejante a su cuerpo glorificado, según el poder eficiente por el cual puede también sujetar así todas las cosas, y ese poder es la resurrección, según el Espíritu de santidad y las santas escrituras. Eso es el poder de Dios.
¿Sí, verdad? Y vas a tener un cuerpo glorioso que puede existir en la presencia de Dios directamente, tanto como Jesús en este momento. Un cuerpo glorificado. ¿Cómo Dios describe este cuerpo? Vamos a Lucas. Lucas 24 para ver un poco sobre este cuerpo glorioso que vamos a recibir. Que imagino que hay algunos que piensan, oh, me gusta mi cuerpo, yo soy fuerte, o estoy bien, soy joven y todo eso. Puede ser que eso es cierto. No compara para nada este cuerpo glorioso. Lucas 24 y versículo 34 dice que decían, resucitado ha el Señor verdaderamente, vea la confirmación, el testimonio de esto, y ha aparecido a Simón. Entonces, hablando de la resurrección, 36. Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían algún espíritu. Y para que sepas, había un grupo adentro de una casa hablando sobre estas cosas de la resurrección de Jesús. Y Jesús solamente se puso en el medio de ellos, solamente apareció. Entonces, para que entiendas por qué ellos se sienten así. Imagina a alguien solamente apareciendo de nada. Es como si fuera que Jesús era invisible. 38. Mas él les dijo, ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ver, que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y vea que Jesús confirma que su cuerpo glorioso es un cuerpo que es real. Ese cuerpo celestial, ese cuerpo espiritual no es un espíritu, es un cuerpo que es real. ¿Sí ve? Juan, confesando eso, en 1 de Juan, dijo que él aguantó el verbo de vida. Esa vida eterna fue manifestado físicamente y podía tomarlo de mano. ¿Sí ve? Eso es Jesús. Okay. Y nota que Jesús dice carne y huesos. Nuestro cuerpo en ese momento es carne y sangre, ¿no? Entonces, eso es una diferencia. Dios va a sacar esta sangre que tenemos, que es sucio, por eso es rojo, el color de pecado. Y vamos a tener un cuerpo glorioso que es carne y hueso, como Jesús. 40. Y en diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies, mostrando las heridas que tenían en la cruz, porque estaban ahí. Entonces, siempre vas a saber quién es Jesús en el cielo porque Él tiene esas heridas por el sacrificio que había hecho para salvarnos. 41. Y no creyéndolo aún ellos de gozo y maravillados les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Porque había algunos que siguieron espantados como, wow. Y Jesús confirmando, ¿tienes algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel, lo cual él tomó y comió delante de ellos. Y puedes comer con ese cuerpo, gloria a Dios. No vas a perder el gozo de comer algo con su familia en el cielo. Porque ese cuerpo glorioso, ¿sí ve? Puede comer. Y la resurrección de entre los muertos declara eso, porque Jesús está en su cuerpo de resurrección. Gloria a Dios. Si eres un cristiano, si realmente renaciste, eso es una de las promesas que tienes. Y como yo estaba diciendo, el cuerpo que tenemos en este momento, ese cuerpo de bajeza, puede ser que puedes hacer mucho ahí, pero no puedes ponerte invisible y visible, no puedes volar, no puedes hacer nada que Jesús podía hacer con ese cuerpo. Hay mucho más que podemos mostrar. Pero yo sé si puede ser que tienes una edad más que 40, ya reconoces que este cuerpo realmente es un cuerpo de bajeza y estás esperando eso más y más. Yo lo entiendo porque yo tengo problemas físicos también. Es una molestia. Gloria a Dios que con el cuerpo glorioso no vamos a tener eso.
Pero no solamente eso, la resurrección declara la certeza del evangelio de Cristo. ¿Sí ve? Esto es un hecho histórico, hermanos. Esto no es algo que solamente alguien está predicando por ahí, siguiendo una mitología o algo así. Esto es algo que pasó realmente, mostrando la diferencia entre Jesús y los restos de las religiones y los líderes que comenzaron esas religiones. Entonces vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Y versículo 1 dice: Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis en la memoria lo que os he predicado, si no es que habéis creído en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, es a saber, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercero día conforme a las Escrituras. Vea eso. Las Santas Escrituras siendo confirmados conforme a las Escrituras, conforme al Espíritu de Santidad. Es único, es diferente esta resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces ahí estamos viendo el Evangelio de Cristo, algo que Pablo creyó y recibió. Y por eso le estaba predicando eso a la gente en Corinto, también para que ellos pudieran recibir todas estas bendiciones del Hijo de Dios. Y nota las partes del Evangelio, que Cristo fue crucificado, pero no por sí. Sí, murió por sus delitos, por sus pecados, no por los de Él. Pero Él lo hizo para darte esa oportunidad. Y que Él fue sepultado como esa simiente que tiene que ser plantado y morir para que pueda llevar mucho fruto. ¿Sí, ve? Y Él resucitó de los muertos al tercer día. Y ya vimos la importancia de eso. Pero también incluido en ese evangelio, versículo 5, y que fue visto. ¿Sí, ve? Es un hecho histórico. Realmente pasó. Había personas que vieron eso y escribieron sobre ese asunto. Y por eso Jesús es diferente que Mahoma y Buda. Y yo no sé quién fue con los hindúes. O todos esos líderes en estos días que comienzan a cultos tan raros como lo que está pasando en Rusia. Alguien que piensa que es Jesús caminando por ahí. Voy a cambiar el mundo. Y tiene su pelo largo y todo eso. Parece como César Borgia en esas fotos que ves de Jesús, de la Iglesia Católica Romana y todo eso. Jesús era un judío, no un blanco. Pero bueno. Okay. Algunos en China diciendo que una mujer es realmente Jesús en la carne. Y hay muchas cosas raras. La diferencia es que esto es algo que es un hecho histórico probado por la resurrección. Y esas personas, ¿sabes qué? Cuando mueren no van a resucitar. Yo lo juro. Okay. Yo voy a poner plata encima de eso, es la diferencia. Esto es la verdad. Jesús resucitó de los muertos. Y es por eso que Pablo dice en versículo 12. Mas si se predica a Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Tan raro. Había algunos que estaban ahí en Corinto que puede ser que ellos creyeron en Cristo en vano, diciendo que no había resurrección. Eso es algo raro, ¿no? 13. Hay cristianos en estos días que no creen en la resurrección, pero dicen que son cristianos. Obviamente no son cristianos según la palabra de Dios. Son un cristiano según Satanás, el mundo, el Dios de este siglo. 3. Porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, luego vana es nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y eso es la verdad, hermanos. ¿Sí ven?
Si el sábado no resucitó de entre los muertos, ¿sabes qué? ¿Por qué estamos aquí? No hay razón para seguir en el cristianismo. Y puede ser que trates de decir, oh, es para que puedas ser una buena persona moral, suenas como un religioso. Parte de realmente siendo un cristiano es reconociendo que no puedes ganar, no puedes ir al cielo y estar bien con Dios por sus obras. ¿Sí ve? Entonces, si Dios no había manifestado en la carne, y no hay una resurrección de probar que Jesús es el Hijo de Dios, como vimos, ¿a quién vas a confiar? ¿Un hombre? Un hombre no puede hacer nada, no saben todo. Dios sabe todo. Necesitamos a Él. ¿Sí ve? Pero si Cristo no había resucitado, todo esto es completamente vano. Mejor regresar a su vida vieja. No hay razón de vivir así. ¿Sí ve? Comer, beber, ser alegres, porque mañana morimos. Eso es todo. Vamos a vivir la vida de una bestia y ya. Pablo sigue, versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún no estáis en vuestros pecados. Y eso es el problema. No tenemos la justificación, no tenemos vida eterna. No había alguien para expiar y pagar para nuestros pecados. Todo eso es vano porque Cristo no era esa persona. Cristo diciendo que Él va a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sabemos que eso sería algo falso si Él no había resucitado. Pero gloria a Dios, la verdad es que sí, resucitó Jesús. Jesús y lo que Él había hecho en Calvario de resurrección son el base de nuestra fe. Es por eso que siempre debes apuntar a todos a Jesús. ¿Qué piensas de Jesús? ¿Sí? ¿Crees lo que pasó con Él en el pasado? Sí, ¿ve? Versículo 20. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Vea que Pablo confirma, vea, eso pasó. ¿Sí, ve? Y Él es hecho primicias de los que durmieron. Si ve primicias, ¿por qué? Él resucitó diferente. Él es el primero de siendo resucitado de entre los muertos, como dijo Pedro. Él no es contado como alguien muerto. Él vive para siempre jamás. 21. Porque por cuanto la muerte vino por hombre, también por hombre vino la resurrección de los muertos. Porque a la manera que todos en Adán mueren, así también todos en Cristo serán vivificados. Gloria a Dios. ¿Sí, ¿eh? Entonces, espero que ya puedes ver la importancia de la resurrección, su necesidad de reconocer la verdad sobre Cristo. Que Él sí Él padeció por sus pecados, tanto que se fue a esa cruz para morir. Y después de siendo sepultado 3 días, resucitó de entre los muertos, mostrando que Él realmente es Dios manifestado en la carne. Y que Él puede salvarte, porque Él obtenía victoria contra el pecado y la muerte, hermanos. ¿Y sabes qué? No solamente cada cristiano debe reconocer la importancia de la resurrección, pero el enemigo, el diablo, Satanás, él ya reconoce la importancia de esta resurrección. ¿Sí ve? Y por eso él ataca la resurrección de Cristo. ¿Sí ve? Él quiere destruir la veracidad de este evento en cualquier manera que él puede. Okay. Entonces lo que quiero mostrarles en la segunda parte de este mensaje es los ataques que él había hecho en el pasado, históricamente, y tratar de conectar esos ataques a estos días, porque el diablo sigue trabajando. Y hay personas que son influenciados de él y creen las mentiras que él está ahí echando en el mundo, en lugar de la verdad de esta simiente que es la palabra de Dios. Okay. Entonces vamos a ver los ataques contra la resurrección del Señor Jesucristo. Y lo que vas a escuchar en estos días, por ejemplo, es que hay contradicciones entre los evangelios. Entre los cuentos, esos 4 cuentos de la historia, hay algunos que dicen que hay contradicciones. ¿Sí, va?
Es imposible reconciliar todas las diferencias. ¿Por qué son tan diferentes y no cuentan todo lo mismo? ¿Sí? Entonces, usualmente dicen que hay contradicciones en esos evangelios. Pero la verdad, hermanos, que estas contradicciones aparentes, como yo digo, usualmente son con los eventos o cosas que son secundarias a la cosa principal, ¿sí ve? Los eventos primarios, que he decidido así, que son que José de Arimatea y Nicodemo, ellos bajaron el cuerpo, lo llevaron al sepulcro de José, y cuando la gente se fueron a ese sepulcro, el cuerpo no estaba ahí. Y todos dicen que Jesús apareció a todas esas personas. ¿Sí ve? Tienes que entender algo. Yo no sé si ustedes saben mucho sobre lo que pasa en un corte, con escenas de crimen y testigos que llegan hablando sobre lo que pasó, lo que ellos vieron con sus ojos. Pero si algunos testigos llegan y dicen exactamente lo mismo, eso usualmente muestra que hay un problema con ese testimonio. Como había conjuración o conspiración con ellos dos, decidiendo qué va a ser las cosas que van a decir y qué son las cosas que no van a decir ahí en ese corte, en ese juicio, ¿sí ve? Hay muchos abogados que ya reconocen que si ellos escuchan tanto así, o detectives y personas así, escuchan testigos que dicen básicamente lo mismo exactamente, que hay un problema ahí, alguien está tratando de dañar el caso. ¿Sí? Entonces, si vamos a creer la veracidad de estos evangelios, debe ser que sí, tienen cosas similares, pero también tienen cosas diferentes para mostrar que los testimonios son verdaderos. Eso es algo común. Tiene sentido que ese cuento en Juan va a ser un poco diferente de lo que Mateo había dicho, y lo que Marcos había dicho, y lo que Lucas había dicho. Ellos van a mostrar muchas cosas similares o los mismos, y otras cosas que son específicamente para que Dios dio a ellos, para escribir para nosotros. ¿Sí, verdad? Entonces, algo así con esas contradicciones aparentes muestra y prueba que podemos confiar en esos evangelios por esa perspectiva o los lentes de un histórico mirando estos evangelios. Pero cristiano, ya sabes que esto es la palabra de Dios. Son las santas escrituras, ¿sí ve? Entonces, estas contradicciones aparentes, la verdad es que no son contradicciones. Es posible reconciliar cada uno. Solamente requiere un poco de estudio y humildad, y obviamente las personas hablando contra la resurrección no son humildes a Dios, son soberbios contra Él. ¿Sí ve? Entonces ellos quieren hablar en lo general, no quieren mirar y tratar de ver si hay una manera de reconciliar todos esos versículos. Y es por eso que dicen las cosas que dicen, porque son ignorantes o arrogantes contra la palabra de Dios. Para que sepas, hay muchos hermanos que habían, como tomaron el tiempo, ellos tomaron el tiempo para trabajar y reconciliar los evangelios, y los libros que escribieron se llaman Armonías de los Evangelios, como este de Pastor Robert Sargent. ¿Sí, verdad? Entonces, ellos pidieron a Dios para ayudarles y ellos hicieron, y tú puedes buscar estos libros si quieres saber, hermano o hermana, o pedir a Dios y Él te ayuda a reconciliar todo, porque obviamente no contradices la palabra de Dios. Es una falta de estudio de la persona que quiere buscar o tener una razón, una justificación de no creer en la resurrección. Y si quieres eso, Dios va a dejar que lo obtiene, pero ¿sabes qué? Esa justificación es una mentira, es un error. Déjame mostrarte un ejemplo de una contradicción aparente. Vamos a Marcos 16.
Marcos 16 y Juan 20. Por fin vamos a ver un poco de Juan, ¿cierto? Marcos 16 y Juan 20. Con una mano Marcos 16 y con la otra Juan 20. Y Marcos 16 y versículo 1 dice, hermanos: Y como pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Santiago, y Salomé compraron drogas aromáticas para venir a ungirle, hablando de Jesús. 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro ya salido el sol. Vea que ellos llegaron durante el salido del sol, durante el amanecer, ¿cierto? Pero Juan 20 y versículo 1 dice: Y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. ¡Ah! Contradicción. Uno dice el salido del sol y otro dice cuando fue oscuro. ¡Ah! Contradicción. ¿Sí, va? Eso es lo que dicen algunos. No podemos confiar en ese cuento sobre la resurrección de Jesús. Hay contradicciones. Es una leyenda. Es mitología. Yo no sé con ustedes, hermanos, pero había momentos que yo estaba levantado muy de mañana, como María Magdalena. Y era oscuro en ese tiempo, pero yo sabía que ese amanecer había de llegar muy pronto. Entonces me fui afuera y era oscuro entre, yo no sé, 10, 15 minutos. Ya el sol comenzaba saliendo y había tanto luz. Entre minutos. ¿Y sabes qué? Era un camino para María Magdalena y María y Salomé. Era un camino para ellas para llegar de donde estaban en el sábado hasta ese sepulcro a donde estaba Jesús. Y me imagino que cuando estaban caminando, comenzaron cuando era oscuro y cuando llegaron ahí a ese sepulcro ya el amanecer estaba pasando. Entonces no hay contradicción. ¿Sí ve? Tan simple. Pero tienes que pensar y más que todo tienes que humillarse a la palabra de Dios para que Dios puede darte pensamiento cuando piensas. Y eso es el problema, no quieren pensar. Solamente buscan una razón de torcer las escrituras. Bueno, si eso es lo que quiere, ¿sabes qué? Esta palabra es una espada de dos filos. ¿Sí, ve? Está discerniendo las intenciones de su corazón. Y si tú quieres una razón de no creer la Biblia, Dios va a dejar que lo encuentres. Es porque no eres honesto con las escrituras, no eres sincero a lo que dice Dios. Entonces ya podemos ver que este ataque es débil, es nada. No existe, es lo que estoy diciendo. Pero también hay algunos en estos días que tratan de decir que todos los testigos que vieron Jesús resucitado de entre los muertos, que todos alucinaron. Vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Todos estaban alucinando, estaban en drogas y todo eso, y vieron algo que no estaba ahí. Eso suena lógico. 1 Corintios 15 y versículos 5 dice otra vez, y que fue visto, ahora vamos a ver quiénes estaban ahí. Por Cefas. Ok, puede ser que Cefas solo, si él vio a Jesús solo, puede ser que él alucinó. Ese momento estaba solo, ok. Puede ser, vamos a decirlo así, que es posible, la probabilidad es casi cero, pero es posible, siguiendo. Y después por los 12. Ahora tenemos que tener 12 personas alucinando de ver la misma persona. Yo no creo que eso es posible. 6. Que después fue visto de más que 500 hermanos a la vez.
Ahora vas a decirme que había 500 hermanos ahí que alucinaron viendo a Jesús físicamente ahí, que todos ellos a la misma vez alucinaron la misma cosa exactamente, escucharon las mismas palabras, tenían el mismo gozo y vieron eso de esa persona que alucinaron toda la misma vez. ¿Tú crees que yo voy a creer eso? Hay personas que realmente creen eso, buscando su razón de rechazar la Santa Biblia. Es increíble. 6. De los cuales los más viven aún, empero algunos han dormido. Y vea que Pablo dice que tú puedes encontrar, históricamente podía encontrar esas personas. Muy interesante. No solamente él, no solamente Cefas y los apóstoles, había otros hermanos que vieron a Jesús. Muchos le vieron durante esas 40 días que él estaba aquí después de su resurrección, antes de ascender. 7. Que después fue visto por Santiago. Puede ser que él solo, puede ser que alucinó, pero la cosa rara con Santiago, si esto es el hermano de Jesús, él no creyó en Jesús. Cuando Jesús fue crucificado, Santiago no creyó en Jesús, entonces, ¿por qué él va a mentir? Pero siguiendo. Después por todos los apóstoles, un grupo otra vez. No parece posible. Y a la postre de todos fue visto por mí también, como por uno nacido fuera de debido tiempo. Y Pablo vio ese Salvador resucitado en Actos 9, si quieres leer de eso. Entonces parece que esta idea es una bobada, es una estupidez. Es algo necio de alguien que no realmente piensa. Es algo de alguien que está buscando y básicamente insertando el pensamiento que toda esa gente estaba haciendo drogas en lo que ya leímos y no está ahí. ¿Sí, verdad? Bueno, ahora hablando de la historia, la cosa que el diablo da estas mentiras y hay personas que ellos quieren la mentira, quieren las tinieblas, no quieren la luz. Entonces buscan una manera u otra para rechazarlo. Si es algo que es, entre comillas, inteligente o algo que es, entre comillas, necio, los dos son necios, la verdad. No hay inteligencia en ninguno de esos dos. Pero eso es lo que piensa la gente por ahí en este mundo. Número 3. Los discípulos robaron el cuerpo. Ahora tenemos algo. Fue ellos. Vamos a Mateo 28. Vamos a ver que el diablo dio esta mentira en la historia de los evangelios. Mateo 28 y versículo 11. Y hay personas en estos días que siguen con esta creencia, tratando de decir a otros y lo enseñan ahí en la universidad mentiras como esta. Mateo 28 y versículo 11 dice, y yendo ellas, he aquí unos de la guardia vinieron a la ciudad y dieron aviso a los príncipes de los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y juntados con los ancianos, habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decir. Y ellos van a decir esto a Pilato, que es su presidente. Sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron durmiendo nosotros. Y ellos decían, dice que ellos robaron el cuerpo. Y si esto fuere oído del presidente, nosotros le persuadiremos y os haremos seguros. Y ellos tomando el dinero hicieron como estaban instruidos. Y este dicho ha sido divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hasta el día que Mateo estaba escribiendo el Evangelio de Mateo. Y eso fue cerca del fin del libro de Actos. Entonces había personas ya siguiendo esa noticia falsa. ¿Sí, verdad? Entonces la pregunta es, ¿eso pasó? Bueno, sabemos que no pasó históricamente, pero quiero mostrarles también que los discípulos no podían robarlo. Eso era imposible. Si sabes un poco sobre lo que dice la historia en los evangelios. Por ejemplo, vamos a Marcos 9. Marcos 9. Marcos 9 y versículo 9 dice,
Y descendiendo ellos del monte, les mandó, esto es Jesús a los discípulos, les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y ellos retuvieron el caso en sí, altercando que sería aquello, resucitar de los muertos. Vea que los discípulos no creyeron en la resurrección. Estaban confusos, no tenían ese pensamiento de decir que ellos pensaron que Él va a resucitar. ¿Sí, ve? Entonces, si no tenían la creencia, ¿por qué ellos van a ir para robar el cuerpo? Un poco raro. Pero no solamente eso, vamos a Mateo 26. Mateo 26, acercando más a esa semana de padecimiento del Señor Jesucristo. Mateo 26 y versículo 55, y esto fue cuando Judas Iscariote llegó con los soldados para capturar a Cristo y llevarle a ese juicio falso. Y dice Mateo 26 y versículo 55. En aquella hora dijo Jesús a la multitud: como a ladrón habéis salido con espadas y con palos y prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo eso se hace para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron dejándole. Y vea que en ese momento donde Jesús fue arrastrado de esos soldados del templo, los discípulos dejaron a Jesús, se huyeron de ese lugar. Eso suena como personas que tenían la confianza para ir y robar el cuerpo. ¿Sí ves? Tenían temor, el temor de hombre en ese momento. Entonces estaba confundidos y no creyeron la resurrección. Tenían ese temor de hombre. Entonces, sabiendo todo eso, vamos a Mateo 27. Mateo 27. Vea que si solamente miras las escrituras, vas a dar cuenta que estas cosas son obviamente mentiras. Mateo 27 y versículo 27 dice: entonces los soldados del presidente, llevando a Jesús al pretorio, juntaron a él toda la cuadrilla. Okay. Había los soldados de Pilato ahí, soldados romanos, nota eso. Y no solamente soldados estaban ahí con Jesús, con todo lo que pasó en Calvario, pero 54. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto. Vea que había un centurión ahí con los soldados. ¿Y cuántas personas están con alguien que es un centurión? Bueno, la Biblia muestra en Actos 23 y versículo 23. Y llamados 2 centuriones, les mandó que apercibiesen 200 soldados. Entonces cada centurión tiene a lo menos 100 soldados. Entonces había el centurión y 100 soldados ahí cuando Cristo se fue a la cruz. Y esos mismos soldados y centuriones estaban ahí guardando ese sepulcro. ¿Y tú crees que los discípulos que se huyeron de solamente un soldado del templo que no puede pelear para nada comparado a los romanos que son prácticamente maestros con la muerte? ¿Tú crees que ellos van a ir allá para robar el cuerpo de estos soldados de tantas personas ahí? Con todo ese temor que mostraron, eso suena un poco raro, ¿no? Bueno, siguiendo, Mateo 28. Es como digo, ellos no podían robarlo. ¿No creyeron la resurrección? Tenían temor en los momentos llegando a la resurrección y todos esos soldados ahí, ellos no tenían chance contra ellos. Mateo 28. Mateo 28 y versículo 2 dice:
Y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra de la puerta del sepulcro y estaba sentado sobre ella. Nota que había una roca, una piedra grande enfrente de la entrada de ese sepulcro, y eso pesaba miles de libras. Imagina ellos, los discípulos, cuando fueron a robar al cuerpo, tenían que pelear con 100 soldados y ese centurión y después empujar esa piedra ellos solos para sacar el cuerpo. Eso tiene sentido. Y después devolverlo para que el ángel podía sacarlo otra vez. Aquí, como dice Mateo 28, aquí. Y no solamente eso, pero en Juan 20, ¿estás dando cuenta que esta historia es falsa, es una bobada? Juan 20 y versículo 7 dice, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino aparte, en un lugar envuelto. Entonces los discípulos robaron el cuerpo y después de eso tomaron el tiempo para, como dice ahí, ese sudario estaba envuelto, preparado muy bonito y dejar esa ropa ahí. ¿Eso tiene sentido? Obviamente no era posible. No podían robar ese cuerpo. Y más que todo, había un discípulo que se llamaba Pedro que predicó sobre la resurrección. Entonces vamos a Actos 2. Actos 2. Y vamos a ir al versículo 37. Y Pedro predicó sobre esto 50 días después del evento. Entonces, si era una falsedad, las personas que llegaron ahí para Pentecostés, ellos podían investigar para saber. Pero esto es la respuesta de las personas ahí después de escuchando este mensaje. Actos 2 y versículo 37 dice, y oídas estas cosas fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones y hermanos, ¿qué haremos? Ellos querían saber cómo podían recibir o no ser parte del grupo que mataron a Jesús, el príncipe de David. ¿Sí, verdad? Si había personas que podían dar cuenta si esto era cierto o no, eran las personas que estaban ahí históricamente. Y ellos dieron cuenta que esa mentira era mentira y no creyeron eso, sino la historia de los apóstoles. La verdad, los discípulos no podían robar ese cuerpo. Entonces eso nos deja solamente los judíos y los mismos soldados robando el cuerpo. Y ya ves que eso parece raro. ¿Okay? Pero para mostrarles, vamos a Mateo 27. Quiero mostrarles que los judíos no querían robar ese cuerpo. Ellos no tenían deseo. Ni los soldados, ellos, vamos a ver, Mateo 27, versículo 62 dice, y el siguiente día, que era el día después de la preparación, se juntaron los príncipes, los sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después del tercer día resucitaré. Vea que ellos escucharon a Jesús. No querían creer. ¿Sí, ve? 64. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el día tercero, porque no vengan sus discípulos de noche y le hurten y digan al pueblo, resucitó de los muertos, y será postrer error peor que el primero. Dice Pilato, la guardia tenéis ir a asegurarlo como sabéis. Y yendo ellos aseguraron el sepulcro con la guardia, sellando la piedra. Y vea que fue los judíos que mandaron ese centurión y los soldados ahí para proteger el lugar. Ellos no querían robar el cuerpo. Y ni los soldados estaban obedeciendo un orden de su presidente Pilato. Hablando de los soldados, ¿qué pasó ese día? Porque el gran terremoto llegó y ese ángel llegó para mover la piedra.
¿Y qué hizo los soldados? Antes de correr a los príncipes buscando una historia para cubrir su equivocación. Mateo 24 y versículo 4. Y del miedo de él, los guardas temblaron. Temblaron por ese ángel del Señor que llegó. Y fueron vueltos como muertos. Y eso fue lo que pasó. Tenían miedo de ese ángel y se fueron. Y eso es porque tantos soldados no querían quedarse ahí. ¿Sí, ve? Un ángel de Dios llegó. Y un ángel de Dios puede destruir 185,000 personas en una noche como nada. Se espantaron. Entonces ninguno de ellos podían robar el cuerpo. No querían. ¿Sí, ve? Entonces, ¿quién tomó el cuerpo? Bueno, como dice las Escrituras, Dios lo hizo. Vamos a Actos 2. Vamos a ver un poco de esa prédica de Pedro. Actos 2 y versículo 32. Y vamos a ver Pedro usando las santas escrituras según el espíritu de santidad que le llenó para explicar lo que pasó en una manera que tiene sensibilidad, que es razonable. Porque esta resurrección de entre los muertos obviamente es algo sobrenatural, pero realmente pasó. Es un hecho histórico. Por eso nuestros calendarios tienen fecha de año que es según la resurrección de Jesús, la vida de Jesús. Estamos en 2020 después de Cristo. Ignora esa cosa de la era común y todo eso. Bota eso. Ellos agregaron eso en estos días. El diablo trabajando, tratando de cubrir la importancia de Jesucristo y Calvario de la resurrección. Pero Actos 2 y versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, dice Pedro, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que ensalzado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ahora veis y oís. Porque David no ha subido a los cielos, pero él dice, dijo el Señor a mi Señor, asiéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es Salmo 110, la escritura, ¿sí ve? Sepa pues certísimamente, vea la fuerza de Pedro, certísimamente la certeza de la resurrección, toda la casa de Israel y nosotros en estos días, que a este ha hecho Dios Señor y Cristo. ¿Quién? Jesús. A este Jesús que vosotros crucificasteis. ¿Sí, ve? Fue Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, para que Él pudiera vivir para siempre jamás. Gloria a Dios. Entonces, para concluir, quiero invitar a cualquiera a recibir el Evangelio de Cristo, dando cuenta que la resurrección es algo que realmente pasó. Hay más manuscritos que testifican la verdad sobre la Biblia que los manuscritos que están ahí sobre Julio César y otros en el pasado. Y cuando digo mucho más, estoy hablando de 23 manuscritos o algo así para Julio César y más que 5,000 para Jesucristo y lo que pasó en Calvario. Entonces, por favor, reconoce que esto es un hecho histórico, que esto pasó. Esto es la razón por que cristianos creen en Jesús, es la resurrección. Por favor, ser honesto y sincero y mirar estas cosas, considerar las palabras sanas del Señor Jesucristo aquí en la Santa Biblia. Y después de eso, Romanos 10. Romanos 10. Romanos 10 y versículo 9 dice, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, y ve que Él resucitó, que Dios levantó a Jesús, ¿sí, ve? Confesando a Él, creyendo que Él murió por sus pecados, que fue sepultado 3 días y resucitó de entre los muertos, por medio de Dios levantándolo. Serás salvo, eso es la promesa que Dios tiene para ti. Él puede salvarte y darte vida eterna.
10. Porque con el corazón se cree para alcanzar justicia. Es algo de fe de su corazón. No puedes mentir. Dios puede escudriñar su corazón y Él sabe si realmente confiaste en su Hijo o no. Esto no es algo de entendiéndolo en una manera intelectual, como yo sé que es un hecho histórico. No. Aplicas ese hecho a ti y das cuenta que todo que la Biblia dice sobre Jesús y lo que Él había hecho ahí en Calvario era para mí. Y por eso voy a confiar en Jesús, porque Él es mi Dios. Y yo creo que Él puede salvarme de mis pecados, que mis obras no valen, ¿sí ve? Por el corazón alcanza la justicia. Y con la boca se hace confesión para salud. 13. Porque todo aquel, judío, griego, viejo, joven, adulto normal, alguien que tiene salud físico que es bueno, alguien que está en problemas en el hospital, no importa cómo es y su estado, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y eso es la promesa del Señor. ¿Conoces al Salvador resucitado? ¿Reconoces la importancia de la resurrección? ¿Confiaste en Jesús por medio de eso? Espero que sí, porque yo sé que los profetas, los apóstoles y todos aquí en la Santa Biblia que siguieron a Jesús y siguieron a Jehová, ellos confiaron en el Mesías y la resurrección de ha de venir. Ellos confiaron en Cristo y la resurrección que había pasado para los en el Nuevo Testamento. Y por eso ellos tienen vida eterna. Lo mismo está dispuesto para recibir como un don gratuito si tomas la decisión de recibir a Cristo en su corazón. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros a su Hijo resucitado. Ayuda a nosotros a reconocer la importancia de la resurrección y dar cuenta lo que Jesús había hecho para nosotros. ¿Para qué? Si no conocemos a Él, podemos confiar en Él. Y si ya confiábamos en su obra en Calvario y su resurrección, que podemos dar cuenta de esa importancia para que podamos ser como Pablo y tratar de alcanzar ese poder de la resurrección en nuestras vidas, ese poder que puede transformarnos y hacernos nuevas criaturas, personas que muestren la diferencia de alguien que conoce a Cristo, alguien que no conoce a Cristo, a los que son parte de ese mundo impío. Damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos, espero